En los años 50 los coches, incluso los oficiales, eran prácticamente de serie y los pilotos por lo general amateurs. La mayoría de los rallies se disputaban en carreteras públicas y podían llegar a ser competitivos vehículos de lo más variopinto. Incluso grandes rallies como el de Montecarlo tenían pocas pruebas de velocidad pura y a menudo el resultado se decidía en circuito. Se podía correr con un Aston Martin, un Ford Zephyr, un Jaguar Mark 7 o un Sunbeam Tiger y tener opciones para la victoria. Aunque tenían muy poco apoyo, el prestigio de los vencedores era enorme. Apenas se utilizaban coches de asistencia, todavía no se habían perfeccionado los neumáticos especiales y muchos participantes debían transportar en el coche su propio equipaje y piezas de repuesto durante miles de kilómetros. En los 60 se realizaron grandes avances con los primeros coches especiales para homologación. Ford y British Motor Corporation, BMC, dieron un importante empujón a la especialidad y en 2 o 3 años el tranquilo deporte de los rallies se había convertido en un espectáculo que ya movía bastante dinero. A principios de los 70, 2 coches de rally de motor trasero, el Porsche 911 y el Renault Alpine, dominaban las pruebas de categoría máxima. La mayoría de los rallies clásicos sobre asfalto de los 60 habían desaparecido, desplazados por pruebas con etapas especiales sobre pistas de poco agarre. En etapas sobre superficies sueltas, en la que había que atravesar barro y derrapar por nieve y hielo, hacía falta mucha potencia, buena tracción y bajo peso. A pesar de que su motor delantero y tracción trasera aparentemente no eran ideales para este nuevo tipo de pruebas, el Ford Escort RS 1600 era competitivo en todo el mundo. Así comenzaba la dilatada carrera de éxitos de este sencillo coche que abarcaría toda la década de los 70. Poco a poco el glamour de los rallies atraía más equipos oficiales. Frente a Porsche, Alpine, Renault y Ford se alineaban Lancia con su pequeño HF, tracción delantera, y Saab con sus curiosas berlinas V4, también de tracción delantera, que compensaban la falta de potencia con su robustez y la enorme valentía de sus pilotos. Y aparecieron más equipos. Fiat comenzó utilizando el Sport Speeder de motor delantero, pero pronto pasó a correr con el Spider Abarth 124 especial, aunque albergaba ideas muy ambiciosas para el futuro. El fabricante japonés Datsun o Nissan también creó un equipo europeo. Su Coupé 240Z, un coche pesado pero tremendamente rápido, hacía las delicias del público. Tenían un carácter que recordaba a algunos la época gloriosa de los Austin PV3000. También desaparecieron 3 coches famosos. Atrás quedaba la época gloriosa de los Mini Cooper, que habían ganado 3 veces el Rally de Montecarlo. Las minúsculas berlinas de BMC, de magnífico comportamiento y sorprendente velocidad, ya habían agotado su potencial de desarrollo. El magnífico Austin Halley 3000, espectacular en las etapas rápidas, tanto de asfalto como de tierra, también era ya un recuerdo. El cambio de reglamento de mediados de los 60 fue su condena de muerte. Aunque Saab continuaba siendo un serio competidor, la popular imagen de Erik Karlsson con su coche de motor de 2 tiempos girando a altas revoluciones también pertenecía ya al pasado. Ahora los famosos eran otros, el finlandés Anu Mikkola sobre su Ford, su compatriota Rano Altenan sobre el Datsun 240Z y Timo Mäkinen sobre otro Ford. El sueco Stig Blomqvist se mantenía fiel a Saab, mientras que el inglés Roger Clark conseguía importantes éxitos con el Escort. Las pruebas del campeonato eran muy variadas, pero el Rally de Montecarlo mantenía su formato habitual, una combinación de puertos de montaña cubiertos de hielo y etapas reviradas sobre asfalto. Sin embargo, todavía no había llegado el nivel de profesionalidad al que estamos acostumbrados hoy. Se esperaba mucho del Escort RS 1600 de Timo Mäkinen y Henry Littens, pero sobre la nieve y el hielo del sur de Francia, el Alpine Renault de Jean-Claude Andruet tenía mucha más tracción.
Comparados con los rallies de los 90, no parece que hubiera mucho público. Los pilotos de General Motors, como Nazimas y Kulan, estaban más interesados en sacar partido a la transmisión automática de su Opel Ascona que en dar espectáculo al público. Nada de monos ignífugos todavía, aunque ya se pilotaba al límite. Todo el mundo llegaba a la cumbre del famoso Col de Turigny con el coche cruzado. Las cámaras de televisión estaban allí y al finalizar la noche los Alpine Renault obtuvieron los 3 primeros puestos. Aunque el Rally de Montecarlo se gana o se pierde en las etapas de nieve, siempre existía el peligro del tráfico en las carreteras abiertas donde era fácil perder tiempo. Estos pilotos de Opel se las ven y se las desean para adelantar al camión frente al pintoresco paisaje monegasco. El Rally de Montecarlo de 1973 fue el primer rally oficial del Campeonato del Mundo, así que la prensa recibió todo tipo de atenciones y la prueba apareció destacada en los tabloides. El primer vencedor del Mundial de Rallys fue Jean-Claude Andruet con su copiloto femenina. Andruet llegó con solo 26 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Akai Anderson, con el escort de Hannu Mikkola a más de 2 minutos en cuarta posición. El Rally de Inglaterra era totalmente distinto, una prueba clásica de tramos especiales disputados entre bosques. Comenzaba con una etapa sencilla que partía de Harrogate con participantes de lo más variopinto. Harry Karlström, vencedor en 1969 y 1970, con un Lancia Fulvia de 1,6 litros, tomó la salida el primero, seguido inmediatamente por Stig Blomqvist en su Saab V4. A continuación, Björn Valdegard en su Porsche 911S. La presencia de 3 Ford Escort oficiales presagiaba una dura lucha. Bill Barnett de Ford junto a sus mecánicos Mick Jones y Don Partington habían hecho sus planes meticulosamente, pero nadie podía prever las terribles condiciones meteorológicas que se presentarían. En Castle Howard, en North Yorkshire, las pistas estaban cubiertas de hielo, aunque había suficiente tracción. Este es uno de los Escort oficiales con el número 6, el RS 1600 de Roger Clark, que no parece muy afectado por el mal tiempo. En aquellas condiciones, la tracción a las 4 ruedas habría sido muy útil, pero a nadie se le había ocurrido por 2 razones. La primera era que en el mercado no existían coches medios con tracción a las 4 ruedas, y la otra y definitiva es que esa configuración estuvo prohibida en los rallies hasta 1970. En el Rally de Inglaterra las etapas con espectadores suelen ser las más sencillas. Aún así, vean qué error de Peter Clark y qué chapuzón sin consecuencias. Hannu Mikkola sobre el RS 1600 decide pasar por el sitio correcto. Gunne Blomqvist sobre un Ford Capri tiene sus propias ideas sobre cómo llegar al final de la etapa. El copiloto Tony Mason todavía se estremece recordando el incidente. Desde las etapas de exhibición con público hasta los profundos bosques ingleses, el Rally de Inglaterra tiene merecida fama de ser uno de los más duros del campeonato. El conocimiento de los tramos era esencial, pero el libro de ruta estaba prohibido, así que este era uno de los pocos rallies a ciegas del mundo. Aquí en Yorkshire, como siempre, el piso estaba muy deslizante bajo los árboles y algunos coches salieron de la pista. Tony Fall, que se convertiría en el máximo responsable de Opel Motorsport a finales de los 70, perdió el control de su pesado Datsun 240Z y este fue el resultado. En esta etapa de 8 millas, sufrimos un pinchazo en la rueda trasera. No estábamos muy preocupados por ello. Ya habíamos recorrido la mitad de la distancia y creímos que podíamos finalizar la etapa sin mayores problemas. Pero después de una larga bajada hacia un cruce y por culpa de la rueda pinchada,
El coche no ha respondido como yo esperaba. Después de que los bosques de Yorkshire cobraran su tributo, el rally pasó a una Escocia fuertemente nevada. Las etapas especiales aún no estaban marcadas y tampoco estaban permitidas las ruedas de clavos. Fue un milagro que coches como el Fiat 124 Spider de Thorn Bottos pudiera continuar, aunque el Escort de Roger Clark no daba señales de bajar el ritmo ante el mal tiempo. Sin embargo, al poco tiempo, hubo que detener el rally. Los comentarios de Roger lo dicen todo. Buenas tardes, ¿cómo va el rally? El prestigio de ganar el Rally de Inglaterra o el de Montecarlo era vital para equipos oficiales como Ford y Lancia. Así los presupuestos eran cada vez mayores y la presión sobre pilotos como Timo Mäkinen o Roger Clark empezaba ya a notarse en sus declaraciones a la prensa. Roger y Jim llegaron al área de servicio por delante de Timo. Habían visto a Timo parado en mitad de la etapa y creían que había quedado fuera del rally. En realidad no era así. Había estado en el punto de asistencia media hora, y media hora después apareció Timo a toda velocidad. El coche ha estado fabuloso, aunque estoy un poco irritado por las noticias estúpidas y falsas que se han difundido hasta en la BBC. ¿Qué quieres decir con eso? Los periódicos de hoy han dicho que hemos destrozado la caja de cambios, lo que es totalmente falso. ¿Habéis sufrido daños en la caja de cambios? En absoluto. Eso es lo que me cabrea. Sí, nos detuvimos en la etapa, teníamos problemas con el selector. Pero aunque se había bloqueado, nos las arreglamos bastante bien. La palanca del cambio se quedó bloqueada entre segunda y tercera, y no podíamos sacarla, eso fue todo. En aquella época las asistencias y comunicaciones todavía eran muy rudimentarias. Timo Mäkinen pudo comentar posteriormente aquellos malentendidos con Anu Mikola, Stuart Turner y Bill Barnett en un área de asistencia. Lo único claro es que nadie pudo atrapar al rapidísimo Blomqvist. Su SAP de tracción delantera era tan eficaz que su falta de potencia no significaba un hándicap serio. El coche sueco tenía mejor tracción y comportamiento que ningún otro participante, y su piloto era quizá el más valiente. La carrera de Stig Blomqvist estaba entonces en sus comienzos. 2 décadas después continuaba ganando pruebas. Así comentó la BBC el final de aquella prueba. Son las 6:30 de esta tarde fría y seca, y por quinta vez en 10 años la victoria ha sido para un sueco. Los vencedores han sido Stig Blomqvist y Johan Bewoods, ambos suecos y de 25 años. La segunda posición de la clasificación ha sido para el también sueco Valder Gaard en un Porsche, ganador del Rally de Montecarlo.
El tercero ha sido Carl Lewis, seguido de Hannu Mikkola y Gun Palm, aunque Arelias, cuarto, llegó a tener la tercera posición por delante de Mikkola en las últimas 100 millas. El finlandés Timo Mäkinen y su copiloto Henry Little llevaron su Ford Escort a la quinta plaza. Y de Buckley Inglesa, nuestro mejor coche ha sido el Ford Escort de Roger Clark y Jim Faulkner, en 12ª posición. En África se celebraba una prueba radicalmente diferente de los rallies rápidos como Monte Carlo o Inglaterra. El East African Rally Safari, que atravesaba Kenia y Uganda, no necesitaba tramos especiales. Las penosas condiciones de aquellas carreteras y el calor tropical daban una dureza imponente a la prueba. Los pilotos europeos tuvieron enormes dificultades para adaptarse a las especiales exigencias de Rally Safari y así hasta 1972 ningún piloto no africano venció en esta prueba. Altas prestaciones, robustez a toda prueba y máxima protección contra el polvo eran esenciales para el éxito. ¿En qué otra parte del mundo podrían encontrarse tramos como este y en qué otro sitio podría un piloto de Porsche 911 mantenerse en quinta a fondo durante tanto tiempo? Luego, en lo más profundo de la selva, los coches debían avanzar de socavón en socavón, de colina en colina, de trampa en trampa. No bastaba solo con potencia bruta. Era muy fácil quedarse tirado en la cuneta. Era aquí donde la experiencia de los pilotos locales resultaba tan importante y tan fundamental un reconocimiento detallado. Esto también explica por qué tanto los anticuados Datsun como los lentos pero fiables Peugeot continuaban siendo competitivos allí. El Rally Safari no tenía nada de ordinario, era lo más duro conocido. Entre aquel asfixiante calor, los coches avanzaban rodeados de nubes de polvo. Súbitamente, aguaceros tormentosos transformaban las pistas en auténticos lodazales en cuestión de segundos. Los copilotos locales podían anticipar las condiciones de la pista con solo un vistazo. Para los demás, siempre era mejor ser precavido que rápido. Desde su creación en 1953, los keniatas han ganado el Rally Safari nada menos que en 16 ocasiones. En 1958 no hubo ganador, y no fue hasta 1966 y 1967 que Shankland, en su Peugeot 404, acabó con el dominio keniata. De cuando en cuando coches y público viajaban juntos un rato, por ejemplo cuando hacía falta cruzar un río. Solo un coche por viaje y a toda la velocidad que den los brazos para arrastrar la barcaza. A este ritmo, hace falta mucho tiempo y mucha paciencia para que crucen todos los participantes. En 1972 se rompió el maleficio del Rally Safari cuando el finlandés Hannu Mikkola y su copiloto sueco Gunne Palm fueron los primeros europeos en ganarlo. A principios de los 70 los rallies no tenían un formato único. Aparte de las pruebas clásicas de etapas especiales y el safari, había maratones, lo que hoy llamamos raids. El primero fue el Londres-Sydney de 1968, que atravesaba los grandes desiertos de Asia y de Australia. El más famoso de todos fue el Daily Mirror World Cup Rally de 1970. Saliendo de Londres, los participantes necesitaron 5 semanas para llegar a la Ciudad de México. Las estrellas de la prueba eran Roger Clark, Timo Mäkinen, Rano Altenan, Henry Liden, Hannu Mikkola e incluso el excéntrico futbolista inglés Jimmy Greaves. Compitieron en las montañas europeas, el desierto de la Patagonia y las cumbres de Bolivia y Perú. Los raids de este tipo atraían vehículos de lo más variado. En el Londres, México, no solo corrieron coches oficiales conocidos, sino equipos privados que llevaban los repuestos en el techo.
La cámara que asoma por la ventanilla de este BMC 1800 va jugándose el tipo, y la propia cámara. Los sofisticados Citroën DS19 aguantaron juntos casi todo el camino. Por supuesto, algunos se inscribieron solo para divertirse. Estos adinerados miembros de la familia Martin participaron en un venerable Rolls-Royce que nunca llegó a la meta. Como es lógico, prevaleció la experiencia de los equipos oficiales. En la Ciudad de México, tras 25.600 kilómetros criminales, asistimos al tradicional rito de la ducha de champán desde el techo del coche, que con el calor que hacía allí fue muy de agradecer. Los ganadores fueron, como no, Anu Mikola y Gune Palm. Algunos pilotos de Fórmula 1, como el guaperas de James Hunt, quisieron compaginar los rallies con las carreras en circuito. Aquí le vemos con un Vauxhall. Jody Scheckter también se divierte en su Ford Capri y Jerry Marshall comparte pista con Roger Clark. ¿Puede describir cuál es su técnica en estos circuitos? En realidad no. Francamente, no sé de qué me habla. Este es el Tour de Inglaterra de 1974 y Tony Fall era otro conocido piloto que probaba suerte en esta carrera que ponía a muy dura prueba la capacidad de mecánicas y pilotos. Se trataba de una combinación de pruebas en circuito, etapas de rally y pruebas de conducción. No se permitió entrenar los tramos, así que los pilotos debían resolver los problemas sobre la marcha. Algunos pilotos literalmente dieron muchas vueltas, sin encontrar la solución. Tras numerosos incidentes y 3 días de lucha feroz, Roger Clark obtuvo la victoria, tal y como se esperaba. Bloody good. Thanks. I'm most impressed playing all those racing drivers. There you go. Well, shall I open it? See how much I'm going to get out of this. Right, oh, fair enough. Good. Hang on. Durante aquellos primeros años, dos fabricantes realizaron esfuerzos importantes en el desarrollo de sus coches. A mediados de los 60, Lancia introdujo el Fulvia Coupe y en 1970 la eficacia del coche había quedado bien demostrada. El Fulvia HF montaba un motor V4 de 1,6 litros, tracción delantera, cambio de 5 velocidades y carrocería de aluminio. Fue manejado por pilotos punteros como Semo Lampinen, Harry Carlston y Sandro Munari, que en 1972 ganó el Rally de San Remo, la prueba en la que Lancia corría en casa. El segundo equipo oficial, el Alpine Renault, era completamente diferente. Poseía el sabor y la sofisticación de lo francés. Durante los 60, estos coches de motor trasero no habían sido muy fiables. El equipo Deep mejoró progresivamente estas máquinas de tracción trasera y carrocería de fibra de vidrio. Los Alpine eran muy eficaces cuando había poca tracción, por lo que los pilotos preferían pruebas sobre tierra o con hielo o nieve, pero no eran los mejores en asfalto. Su carácter fuertemente subvirador requería un pilotaje muy especial en el que hombres como Jean-Pierre Nicolas llegaron a ser verdaderos expertos. Ford se especializó en los rallies de Inglaterra y Escandinavia. Los Escort tenían su base en Boreham y con múltiples cambios fueron competitivos desde 1968 hasta principios de la década de los 80, aunque eran coches convencionales de motor delantero y eje trasero rígido. El Escort RS 1600 apareció en 1970 con un motor de 16 válvulas y doble árbol de levas. Era una máquina ligera y muy potente. El Rally de Inglaterra de 1972 se convirtió en una leyenda para Ford. De los 4 coches oficiales inscritos por la marca, solo quedaba uno en carrera tras la primera noche, el de Roger Clark, vencedor del Rally de Gales y el Rally Nacional Jim Clark de ese año, que dominó con mano de hierro y tras ponerse en cabeza mantuvo la posición después de 3 días de lucha feroz. Así llegó a York, consiguiendo una histórica primera victoria para Ford en el Rally de Inglaterra. Este fue el primero de una serie de 8 triunfos consecutivos del Escort RS en este Rally de Inglaterra.
En los primeros años de la década de los 70, Saab se especializó sobre todo en el rally de Escandinavia y en el barro y las rocas de los bosques británicos. Steve Blomqvist, además de ganar el Rally de Inglaterra de 1971, logró el 1000 Lagos de Finlandia y muchas otras victorias consecutivas en Suecia. Saab, igual que Lancia, corría con coches muy manejables, de amortiguación más bien blanda y menos potencia que sus rivales. Pero inevitablemente el Saab 96 V4 se aproximaba al final de su vida, como coche puntero en competiciones internacionales. Porsche también iba perdiendo poco a poco su antigua gloria. El 2 veces ganador de Montecarlo en los 60 no podía hacer frente en los 70 al desafío de toda una nueva generación de coches eficacísimos. El legendario Lancia Stratos estaba a punto de aparecer. En situación parecida estaba el Datsun 240Z Coupé, que había ganado el Rally Safari en 1971 y 1973 con Hermann y Meta a los mandos. En los 70 apareció un nuevo equipo oficial, Fiat, con el 124 Spider Abarth, desarrollado a partir del 124 Spider y con fenomenales pilotos como Markku Alén y Hannu Mikkola. En el futuro habría que tener muy en cuenta al equipo Fiat. La crisis energética de 1973 y 74 significó un parón, pero en menos de un año, el nuevo Lancia Stratos cambiaría los rallies para siempre. El fabuloso Stratos fue el primer coche diseñado y fabricado específicamente para rallies, y pilotos como Sandro Munari pronto demostraron que aquella máquina estaba en otra galaxia. El Stratos, campeón del mundo en el 74, 75 y 76, fue la referencia para todos los demás. Era una máquina compacta y preciosa, tan eficaz sobre asfalto como sobre tierra, más rápido que todos sus rivales, tenía mejor tracción y además era extremadamente versátil. Su motor Ferrari V6 de 4 árboles de levas iba montado tras los asientos, impulsando las ruedas traseras, y la carrocería era de fibra de vidrio. En Inglaterra, el Stratos pintado con la bandera a cuadros de Olaf Walterson dominaba las etapas del rally y era la estrella de las rampas de salida. Era un coche sin compromisos, que iba igual de bien entre el polvo de los rallies más duros como en las etapas de asfalto y tan eficaz en tramos en los que había que ir con el coche cruzado como en los que se pilotaba como si fuera un coche de circuito con libro de ruta. Pero el Stratos no era fácil de llevar. Cargaba mucho peso sobre el eje trasero y en algunos rallies como el de Inglaterra eso daba bastantes problemas. Pese a todo, solo el nuevo reglamento y los cambios en la política comercial del grupo Fiat pudieron acabar con él. Ya en 1969, Fiat había comprado Lancia y era inevitable que antes o después los dos equipos oficiales de rally se unieran. Ocurrió a mediados de los 70, con ambos fusionados en el equipo Abarth. El resultado fue otro coche especial para homologación muy competitivo salido de Turín, el 131 Abarth. A mediados de los 70 los rallies habían alcanzado un alto nivel de profesionalidad e imagen. Los coches eran muy rápidos y más espectaculares que nunca. Los patrocinadores hacían cola para colocar sus colores sobre los vehículos más competitivos. Un caso típico fueron los Escort de Allied Polymer, pilotados por Timo Mäkinen y más tarde por Ari Vatanen. Luego llegó Roger Clark con su Escort RS 1800 oficial.
patrocinado durante 2 temporadas por la laca de pelo Cossack. Roger ganó prueba tras prueba en las Islas Británicas y no hay duda de que el mensaje comercial llegó al público inglés, especialmente tras convencer a Clark para rodar un anuncio de televisión que relacionaba su coche con el producto. Incluso el sobrio y profesional equipo Saab cambiaba el color de su coche cada año y como resultado dieron miles de cazadoras con cada nuevo color. Nuevas personalidades y nuevos colores llegaron e impusieron su ley. Aquí vemos al simpático Ari Vatanen cuando corría el Campeonato Británico de 1976. Su agresivo y espectacular estilo se tranquilizaría con los años, pero ya se le notaba madera de campeón. Fue descubierto por David Sutton, que además de preparar los mejores escort privados del mundo, era también un gran cazatalentos. Este es Pentti Arikala, en el Rally de Escocia de 1976, justo al principio de su carrera. También de esa época es el inicio de la colaboración entre Russell Brooks y el equipo Andrews. Russell quería convertirse en estrella cuanto antes y este agresivo pilotaje lo demuestra. Ari Vatanen consiguió el Campeonato de Inglaterra, pero aquella victoria no fue tan limpia y sencilla como podría suponerse. They've got an axle in their car, so. What is it, mate? Crown and opinion. What's your problem? Diff. Oh, got it. Never broken. No one carries. Was it broken on the stage? Yes. Did you stop on the stage? No, we didn't stop still. We just came rolling down and still we have same course also. Oh, well, you're okay. Yeah, on that one, but we can't carry on for a minute. Well, why can't you change it? I think get another one. We haven't got any still. No one has got, that's why. See, well, that's it. It's a component which has never broken before in a British rally, so we don't count them as spares. It's not a particularly common component. It's part out of the 3-litre Capri, part of the back axle, also part obviously of the BDA back axle. We can't find one at the moment, but we're still looking. So what length will you go to get one? Oh, we'll carry on looking as hard as we can, you know. We'll find a parked car and ask the owner if we can take his axle out of it and try that. We'll try anything. Over drove down the road in a couple of doors, you can see somebody with a 3-litre Capri there. Yeah, that's the best bit. What's this one? That is a 3-litre. Yes, it is 3-litre. A veces la única manera de encontrar un repuesto era conseguirlo de un espectador que pasara por allí. 3-litre Capri did. Your first 3-litre Capri, we have tried everything, helicopter and everything. Ready to go. Can I start? Yes. The best thing I think to do is to get it hooked into the dealer down the road and get them to put either a new axle in complete or a new downwheel and pinion and just send the bill to me, I'll give you my car. Y de nuevo en marcha con esta extraña combinación de eje trasero de serie y la relación de cambio para rallies. La mitad de la década de los 70 fue una época en que los rallies eran muy espectaculares, los pilotos estaban muy igualados y a los espectadores les encantaba la acción. Fue una época dorada, o así lo parecía entonces. Los coches eran todavía relativamente económicos. Generalmente hacía el tiempo que el espectáculo necesitaba y la magia de los rallies brillaba en todo su esplendor. Estamos en 1976 con Roger Clark a punto de ganar su segundo rack.
En 1977 y 1978 el Campeonato del Mundo de Rallys alcanzó por fin su madurez. Fiat y Ford luchaban a brazo partido por la victoria. El Lancia Stratos se había retirado en plena gloria, ganando pruebas por todo el mundo, pero el apoyo del público estaba más bien con equipos modestos como Saab, que debido al fuerte ritmo impuesto por Fiat y Ford, empezaban a quedar atrás. Pero Saab estaba a punto de lanzar su turbo. Los equipos Ford y Fiat estaban muy igualados. El Ford Escort RS 1800 era más rápido y más sencillo, mientras que los Fiat 131 Abarth iban bien preparados y repletos de avances técnicos. Los pilotos de Ford, Björn Waldegard y Hannu Nicola, ya eran superestrellas. Fiat se enfrentaba a ellos con Marco Allen, una estrella emergente y grandes presupuestos, y se inscribían en pruebas de todo el mundo. La potencia era importante, pero aunque Ford dominaba sobre superficies deslizantes, en asfalto generalmente, Fiat era superior. Rara vez había sorpresas, como cuando Kyösti Hämäläinen ganó el 1000 Lagos para Ford en Finlandia en 1977. En el Rally Safari de 1977, Ford junto con Björn Waldegard realizó el máximo esfuerzo. Fiat no se inscribió, por lo que 4 Escort tomaron la salida en esta prueba dominada por el calor y el polvo, sabiendo que sus principales rivales eran los Mitsubishi y los Peugeot. Desde el primer momento hubo emoción, pero las fuertes lluvias que cayeron a mitad de la prueba convirtieron el Rally Safari en un baño de barro. Enfrentados a condiciones como estas, los equipos tuvieron que olvidar la velocidad y optar por la supervivencia. En aquella época la tecnología del Rally Safari tenía más que ver con la protección contra el agua que con el libro de ruta y la presión de los neumáticos. No hay nada más deslizante que el barro de Kenia, como demuestra el Peugeot de Jean-Pierre Nicolas llegando a este control. El copiloto Jean Todt no parece muy contento, aunque no sabía que la fortuna le iba a deparar días de gloria como director del equipo de competición Peugeot pocos años después. Al final, el esfuerzo mereció la pena. Björn Waldegard triunfó en el Safari más húmedo de su historia. Sin embargo, aunque Ford ganó bastantes pruebas, al finalizar la temporada fue Fiat quien ganó el campeonato. Björn Waldegard fue el piloto más competitivo de aquel año. Pilotando un coche totalmente nuevo patrocinado por British Airways, Waldegard dominó el Rally de Inglaterra de principio a fin, tanto en tramos revirados de asfalto como en las etapas sobre tierra de los bosques de Gales. Waldegard, como otros grandes pilotos de la época, disfrutaba llevando el pequeño Escort al límite. El Escort se dejaba pilotar, aun estando totalmente cruzado permitía mantener perfectamente el control. Roger Clark dijo de él una vez que mientras no estuviera viendo la carretera por la ventanilla trasera, sabía que todo iba bien en el coche. Era una máquina robusta, capaz de enfrentarse a todos los terrenos y que obtuvo cientos de victorias. Pero los triunfos de Ford en el Safari, Acrópolis, 1000 Lagos y en el Rally de Inglaterra no fueron suficientes para impedir que Fiat obtuviera el Campeonato del Mundo de 1977. Fiat había obtenido sus 5 victorias con 5 pilotos diferentes: Allen, Lakelly, Salonen, Andrew y Darnish, lo que demostraba la versatilidad del equipo frente al espectáculo de un solo hombre de Ford. Con el Lancia Stratos fuera de juego, Fiat volvió a ganar el Campeonato del Mundo en 1978. El equipo había perfeccionado el diseño del 131 Abarth, adaptándolo al asfalto y a la tierra, y realizaron un gran esfuerzo para apoyar a sus pilotos. Era un coche equilibrado y resistente que destacaba en etapas rápidas y que podía adaptarse rápidamente a todo tipo de condiciones. El éxito se debió sobre todo a las dotes de pilotaje de Marco Allen. El finlandés se había incorporado a Fiat en 1975
cuando el equipo utilizaba los 124 Abarth Spider, pero pronto se encontró en el 131 Abarth Berlina como pez en el agua. Fiat mostraba una gran capacidad de innovación y mejoraba continuamente sus coches con todo tipo de trucos para mejorar la tracción, como este en el Rally de Inglaterra de 1978, donde Fiat modificó el coche de Walter Roll, situando al copiloto en el centro del asiento posterior. El cambio quedó prohibido inmediatamente después del rally, pero Fiat tuvo el mérito de intentarlo. En aquel mismo rally, Marco Allen convenció a Lancia para que volviera con el Stratos. Marco hizo todo lo que pudo, pero rompió la transmisión de su coche. La victoria fue para el Escort RS de Anu Mikola, patrocinado por Eaton Jay. Aquel fue otro ejemplo de la versatilidad de Ford. Una huelga en la fábrica impidió inscribir los coches oficiales, por lo que los pilotos de Ford tuvieron que participar en equipos privados. Anu Mikola corrió para David Sutton con un coche tan bueno como los oficiales de fábrica. Vean la cara de felicidad de Mikola y Ernie Hertz en el podio de vencedores. Para Roger Clark, el Rally de Inglaterra de 1978 fue un desastre. Muy presionado ya por los jóvenes pilotos, se salió de la pista y se estrelló de forma espectacular. En mitad de la etapa hemos roto el embrague y tuve que pilotar sin él. Al llegar a una curva bastante peligrosa me he equivocado y nos hemos salido. Colocamos el coche boca arriba e intentamos arrancar, pero no teníamos ni embrague ni motor de arranque, así que no pudimos movernos ya. En esta época apareció un nuevo competidor en el panorama europeo de los rallies, el Vauxhall Chevette HS del dealer Team Vauxhall, con intención de batir a Ford, y que inspiró el posterior nacimiento del Chevette con motor de 16 válvulas y 2 árboles de levas. Se contrataron los servicios de Blidenstein Racing para desarrollarlo para rallies. Con sede en Sheffield, cerca de Cambridge, el equipo transformó el pequeño 2 volúmenes en un coche de rallies formidable, pilotado por el finlandés Pentti Airikala, en la mayoría de las pruebas. El nuevo Chevette pasó al grupo el 4 de noviembre de 1976 y menos de un año después de su lanzamiento había ganado su primer rally internacional. Fue competitivo desde el principio. En esta famosa secuencia, Pentti impresionó al periodista Harry Carpenter de la BBC. Pentti is at times going stark staring mad because he's driving around this circuit at speeds which I would consider to be almost suicidal under good conditions. But in fact, he's taking this car around this extraordinary mud-rutted, frozen surface at the most extraordinary speeds, and at times it really is, to me anyway, terrifying, because you're going to bends.
at speeds where I would think the car is bound to come off the road. Sometimes we hit dips. If I weren't strapped in, I'd be through the roof. I mean, the conditions really are, in my opinion, totally treacherous. And how anybody can throw it round it, revving all the time, accelerating all the time. I keep thinking, oh, I thought we were going to hit that tree on the left. It really is unbelievable the speeds at which you seem to throw this thing into the corners. I might as well tell you that I'm scared stiff. En el Mil Lagos, los finlandeses voladores corren en casa, pero para Penty y el nuevo equipo Vauxhall, el resultado fue desalentador. Los problemas mecánicos que sufrieron al principio del rally acabaron con sus esperanzas de destacar en el Mundial. Puede verse la desilusión en el rostro de Penty. How much time have you got to spare here, Penty? No, nothing, no, sorry. Told me how long? 3 minutes now. El Rally Rack de Inglaterra siempre ha sido muy competitivo. Penty con su Vauxhall Chevette y Russell Brooks con su Ford Escort mantuvieron una dura pugna durante toda la temporada, que contribuyó a establecer una famosa rivalidad que se mantuvo durante los 80. En 1978 el Escort de Brooks parecía haber tomado la medida al Vauxhall, pero con frecuencia entre ambos coches solo había pocos segundos. Los coches están muy igualados. Al principio de la temporada, el Vauxhall superaba al Escort en velocidad, pero no en fiabilidad. Ahora les hemos igualado en velocidad. Y el Vauxhall se ha hecho más fiable, así que la situación está muy igualada. Es muy bueno. Creo que el hecho de que se haya salido de pista 2 veces este año indica que está intentando dar lo máximo. No comparto totalmente la opinión de Penty, pero tiene razón en una cosa, hacemos todo lo posible. Russell Brooks vuelca en los bosques de Gales. Penty también tuvo problemas. ¿Nos puedes decir qué ocurrió aquí, Penty? Bueno, creo que lo podéis ver. Simplemente íbamos demasiado rápido. El coche se cruzó y golpeamos contra una pequeña zanja. ¿Has completado todas las etapas, Russell, o te has parado en alguna? No, hemos parado en una etapa porque rompimos el amortiguador trasero y tuvimos también un pequeño problema con los frenos. Nos detuvimos para intentar resolverlo, así no podíamos seguir. El Vauxhall de Penty ganó la primera prueba del Campeonato del Mundo de 1978 y Russell fue segundo, pero Hannu Mikkola ganó las 3 pruebas siguientes, lo que le permitió obtener el campeonato a final de la temporada. Los Escort llevaron los colores de todo tipo de patrocinadores. Este es Ari Vatanen con un coche patrocinado por Gandhi Brake Cleanings. Esta fue la primera vez que los aficionados británicos vieron un Escort patrocinado por Eaton's Yale, con Hannu Mikkola, campeón de Inglaterra de 1978 al volante. British Leyland, que se había mantenido varios años apartada de los rallies, regresó a mediados de los 70, pero tuvo que esperar 2 o 3 años para que sus coches pudieran ponerse a la altura de sus oponentes. Aunque el Triumph Dolomite Sprint no parecía tan espectacular como los Ford y los Vauxhall contra los que competía, era una máquina robusta y fiable. Dirigido por John Davenport, el equipo de rallies comenzó utilizando el nuevo TR7 en 1976. En 1978, ya con el motor de aleación ligera V8, su denominación cambió a TR7 V8. Posiblemente era el coche inglés de rallies más rápido. Con Tony Pond como primer piloto, el TR7 V8 se encontraba a sus anchas sobre asfalto. Era un coche bajo, de excelente tracción, y su aspecto y su sonido eran impresionantes.
Aunque no tenía éxito sobre suelo deslizante, ganó importantes pruebas sobre asfalto en Inglaterra y Europa continental, pero nunca consiguió ganar rallies del Campeonato del Mundo. A veces, como en este Tour de Corse, estuvo muy cerca, pero siempre le faltó la suerte final. En el ruedo del Mundial de Rallys había otros participantes. Tony Fall fundó el British Dealer Opel Team en 1974. No solo era el director del equipo, también pilotaba sus nuevos coches. Al principio el Ascona era demasiado pesado y falto de potencia, pero con Brian Clutches al volante del Kadett GTE tenían un coche Grupo 1 muy competitivo. Al poco tiempo, Tony Fall se trasladó a Alemania para dirigir los programas de competición de Opel en Europa. Su primera misión fue transformar el prometedor Kadett GTE en un coche puntero en toda Europa. Y para la década de los 80 tenía planes muy ambiciosos con el Ascona y el Manta de 16 válvulas. A mediados de los 70, Datsun había abandonado su 250Z Coupe en favor de las berlinas Violet de 4 cilindros, más pequeñas y ruidosas, pero muy rápidas. Andy Dawson, antiguo piloto del Escort, fue el encargado de desarrollar esos coches para la marca japonesa. Al finalizar la década eran tan fiables como cualquier otra máquina de rallies, aunque no tan rápidos como los Fiat o los Ford. El equipo Toyota de Ove Anderson continuaba teniendo su base en Bélgica. Eligieron como base el Celica Coupé y concentraron sus esfuerzos en las pruebas sobre tierra. La preparación de los coches era magnífica y con figuras como Anu Mikola al volante siempre resultaron de lo más competitivo. También por aquellos años, Saab abandonó su V4 y se concentró en los modelos 99, bastante más grandes. Siempre con tracción delantera, la versión turbo estuvo lista en 1978. Estrellas como Stig Blomqvist y Per Ekland consiguieron que fuera increíblemente rápido. Los rallies se habían convertido en un negocio muy profesionalizado, aunque no siempre las cosas salían como se habían planeado. Sí, el coche es rápido. Si puedo adaptarme a él, todo irá bien. El Saab 99 Turbo era muy estable y fácil de controlar, aunque demasiado pesado para vencer a los Fiat y a los Ford sobre asfalto.
El TR7V8 de British Leyland tenía un diseño agresivo, pero no siempre alcanzaba el éxito. El prometedor piloto Malcolm Wilson atrajo patrocinadores para su Ford Escort e inmediatamente empezó a ir muy deprisa. Fuera cual fuera el piloto, no hacían falta excusas para duchar al público con el champán de la victoria. Blomqvist ganó la primera prueba del campeonato inglés, pero Penty vencería en los bosques de Gales y en Escocia, convirtiéndose en el campeón del Open de Rallys de Inglaterra de 1979. En menos de una década, los rallies habían pasado de ser un deporte de aficionados a un negocio muy profesional. Equipos como DTV dedicaban horas y horas a sus coches, adaptando motores y suspensiones a las condiciones del asfalto o las pistas de tierra. Se probaban diferentes tipos de neumáticos, comparándolos entre sí, se trabajaba en todo nuevo material, se iba rápido, se iba al máximo. Como dice el refrán, andando se hace camino, y todos los equipos punteros seguían esta pauta. Penty Eirikala, campeón de Inglaterra, fue también campeón el año que se creó el Campeonato del Mundo, que sustituía a la Copa FIA de efímera vida. Fue por tanto el primer campeón del Mundial de Rallys. Anu Mikola, múltiple vencedor del 1000 Lagos, ganó también la Copa del Mundo en el 70, el Safari en 1972 y el Rally de Inglaterra al final de la década. Björn Valdegard ganó 2 veces el Montecarlo con Porsche y 3 rallies del Campeonato del Mundo con Lancia. Luego pasó a Ford, convirtiéndose en su piloto de más éxito en 1977. Roger Clark fue el mejor piloto de rallies de todos los tiempos. Ganó muchas pruebas sobre Ford Escort. Las más importantes fueron los rallies del RAC del 72 y 1976. Ari Vatanen alcanzó el estrellato en 1975, ganó el Open inglés en 1976 y se incorporó al Campeonato del Mundo un año después, primero con Ford y luego con Peugeot. Siempre despertó las simpatías del público. El alemán Walter Röhrl corrió con Opel y en 1978 pasó a Fiat. En los años siguientes ganaría el Campeonato de Pilotos 2 veces y el Rally de Montecarlo 4 veces. Mark Wallen corrió para Ford en 1974 y en 1975 pasó a Fiat Lancia. Generalmente pilotaba el 131 Abarth, pero le encantaba aún más correr con el Lancia Stratos. En 1978 ganó la Copa de la FIA, el Campeonato del Mundo oficioso. Stig Blomqvist comenzó en equipos oficiales en 1971. Ese año ganó el Rally de Suecia, el 1000 Lagos y el de Inglaterra. Durante los 70 pilotó un Saab. En 1984 fue campeón del mundo. Jean-Claude André comenzó en los 70 como piloto oficial de Alpine Renault. Ganó en Montecarlo en el 73, más tarde se unió a Fiat y ganó el San Remo en 1977. En los 70 Sandro Munari era la estrella de Lancia. Ganó el Rally de Montecarlo 4 veces, 3 de ellas sobre el Stratos. También con el Stratos consiguió nada menos que 4 victorias del Campeonato del Mundo. Shekhar Mehta era especialista del Safari y un piloto a tener en cuenta en cualquier otra competición de larga distancia en pistas difíciles. Ganó el Safari en 1973 y repitió 4 veces consecutivas, del 79 al 82, siempre sobre Datsun. En 1979 la nueva estrella era el finlandés Timo Salonen, que en 1977 había ganado un rally del Campeonato del Mundo para Fiat. Se incorporó a Datsun en el 79 y llegaría a campeón del mundo en 1985 con Peugeot. El primer Campeonato del Mundo de Rallys oficial se celebró en 1979. Aquel año Lancia, Ford, Fiat y Datsun se enfrentaron sin cuartel, prueba tras prueba. El Stratos privado de Bernard Darnish dominó en la última noche de Montecarlo delante de las cámaras y de miles de espectadores. El Lancia azul obtuvo la victoria por solo 6 segundos.
Björn Valdegard había mantenido el liderato en 29 de los 30 tramos, pero después de que Björn tuviera que pasar su Ford para apartar unas grandes piedras que alguien había colocado en la carretera para detenerle, la victoria pasó a Lancia. En Suecia, Ford consiguió la segunda posición, y la primera y la segunda plaza en Portugal. Después de no inscribirse en el Safari que ganó Shekhar Mehta sobre un Datsun, el equipo patrocinado por Rothmans regresó con fuerza en el Acrópolis. Iban a ser 4 jornadas terribles, una nueva lucha de poder a poder entre el Escort y el Stratos de Darnish en medio de un polvo infernal. Los pilotos deberían soportar una tensión y un cansancio muy fuertes. Anu Mikkola tenía un coche totalmente nuevo para esta prueba, pero su motor dijo basta después de 9 etapas. También el Escort de Roger Clark rompió pocas horas después. Björn Valdegard estaba preocupado por el horario. ¿Vas a intentar repetir tu victoria de hace 3 años? Me gustaría. Es una prueba muy importante, pero hay muy poco tiempo. Este año tendremos que mantener los dedos cruzados para no tener problemas que nos hagan perder tiempo. El tiempo es mucho más justo que la última vez que corriste aquí. Sí, creo que demasiado justo. Tendremos que ir a tope, incluso atravesando pueblos. Aunque el Escort se puso en cabeza desde el principio, el Stratos le iba pisando los talones. Tras un desarrollo continuo y paciente, los dos equipos habían conseguido que sus coches fueran muy fiables y rápidos, tanto en el cegador polvo del campo griego como en el increíblemente deslizante asfalto de las carreteras rurales griegas. Los pilotos hablan con frecuencia de bailar el coche, y está claro lo que quieren decir. Sus coches nunca van rectos más de unos pocos segundos, y hay que mantenerlos bajo control mientras circulan más o menos cruzados. El Stratos no había arrancado fuerte, pero rápidamente cogió ritmo. Tras la parada de mitad de prueba, comenzó a recortar terreno sobre el Ford, aunque siendo privado, estaba en desventaja contra el poderoso equipo oficial inglés. El Lancia Stratos muestra claros signos de la fiereza de la batalla. Su lateral izquierdo está lleno de cicatrices. Su aspecto general no se parece en nada al del principio del rally. Las duras carreteras griegas estaban cobrando su tributo. Ambos coches sufrieron repetidos pinchazos. En la última jornada, el Escort perdió todo el sistema de escape, lo que podría haberles costado el rally. One on, but it won't stay on, that's the problem. Not at all. Well, I'll try and wire it on. Weld it on. Huh? Where's these tyres on, Gordon, yourself? Yeah, where's the centre tyres? Very hard night. La noche ha sido muy dura, una lucha tremenda con Darnish. He perdido tiempo, he tenido 2 pinchazos en una etapa.
Estábamos igualados y luchando a tope hasta que él ha roto su suspensión trasera. Al final, la suspensión de Lancia se rompió por segunda y definitiva vez. Un totalmente agotado Valdegard pudo celebrar la victoria en la rampa de Atenas tras 13 horas y media de esfuerzos titánicos. Ford ganó en Nueva Zelanda, Fiat en el Mil Lagos y Valdegard ganó de nuevo para Ford en Canadá antes de que el Mundial regresara a Europa. Ford no tenía muchas posibilidades frente a Fiat y Lancia en su terreno, el Rally de San Remo, ya que aunque algunas etapas del rally se corrían sobre pistas de tierra y polvo, la mayoría eran tramos de asfalto. En ellos, el Lancia Stratos privado de Tony Fasina demostró ser el coche ideal. La victoria de Lancia fue muy embarazosa para Fiat, su propietaria. Sus 4 Fiat 131 Abarth fueron batidos en toda regla. La política de la compañía había dictado la retirada prematura del especializado Stratos a finales de 1977 para dar publicidad a los coches Fiat de aspecto similar a los de calle. En esta ocasión no lo consiguieron. La victoria fue para un piloto local, aunque eso sí, todo quedó en Italia. El punto álgido de la temporada llegó en Inglaterra en noviembre, cuando 175 coches tomaron la salida en el Lombard Rack Rally desde Chester. Ford ya se había asegurado el Campeonato del Mundo de Marcas y había decidido retirarse provisionalmente de los rallies para desarrollar un nuevo coche. Pero eso sí, retirarse con una última y sonada victoria. Nada menos que 7 escorts oficiales se alineaban frente al Stratos de Mark Wallen, el Fiat 131 Abarth de Walter Roll, el Saab 99 Turbo de Stig Blomqvist y muchas otras estrellas. Ya desde la primera etapa especial del Knowsley Park, cerca de Liverpool, el ritmo era endiablado. La cámara aérea muestra a Hannu Mikkola probando la hierba en una de las primeras curvas. Casi todos los pilotos acusaron las difíciles condiciones de una etapa marcada por lo deslizante del piso. Una nueva combinación, Tony Pond y el Talbot Champion Lotus. Los Toyota iban con frecuencia sobre 3 ruedas en las etapas de asfalto, aunque parece mantener bien el control. No se puede decir lo mismo del Mazda RX-7 de Shigao Konako, ni tampoco del Datsun Sunny de Shigeo Fukuda. Deberían aprender de Mark Wallen, que controla perfectamente su Stratos, o de Pentti Airikala sobre el Chevette. Fukuda insiste en sus errores, no llegaría muy lejos. Durante toda la temporada, las berlinas con motor de un solo árbol de levas de Datsun habían sido muy regulares, pero no lo suficientemente rápidas para vencer a los coches europeos. En este Lombard Rally Rack, los 160J de Timo Salonen y Andy Dawson obtuvieron buenos resultados, mientras docenas de coches debían retirarse. Sin embargo, a mitad de la prueba, el coche de Salonen solo marchaba en 7ª posición.
Aunque muchos apostaban por la victoria de Ford, el favorito del público parecía ser el Lancia Stratus de Mark Allen. Con su coche preferido, Allen lideró el rally durante 10 etapas, hasta que se salió de la carretera y perdió 14 minutos en Kielder. Le costó muy caro. A mitad del rally, Marku era 10º y continuaba intentando recuperar puestos desesperadamente. La mayor parte del Rally Rack se corre de noche, generalmente con niebla, a menudo con nieve, con todos los agravantes. Aunque los Escort oficiales se mantenían en cabeza, el equipo tenía muchos problemas. Toda la suerte que tuve a principios de este año la he perdido esta noche. Así son las carreras. ¿Y qué ha ido mal? Tuvimos un pinchazo en la etapa larga antes de Kielder. Y cuando alzamos el coche con el gato se rompió. Y tardamos más de 6 minutos en salir. Sí, va solo y el resto ha quedado atrás. Así que estáis en segunda posición. Sí, pero la diferencia es muy grande. Mikola es fantástico. Las etapas del distrito de los lagos fueron tan espectaculares como siempre. El líder del rally, Hannu Mikkola, no perdió un segundo en admirar el fantástico paisaje. Su coche se mantuvo en cabeza demostrando una fiabilidad sorprendente, mientras otros Escort tenían toda clase de problemas. Russell Brooks, tercero en 1978, este año se mostraba aún más agresivo. Tercero por la noche, tras Mikkola y Vatanen, atacó en el asfalto de las etapas de Great Orme como si le fuera la vida en ello. Timo Salonen comenzó la segunda parte de la prueba absolutamente a tope, negándose a admitir que la desventaja de 70 caballos de su coche fuera decisiva. Pilotó muy rápido, aunque con un estilo no muy elegante en Great Orme, en Weston Park. La última noche del rally, la fortísima presión acabó por pasar factura al Sunbeam Lotus de Tony Pond, que se salió de la pista, y al Escort de Roger Clark, que rompió el motor. Tras 59 durísimas etapas, los pilotos de Ford triunfaron en su última prueba como equipo. 4 pilotos terminaron en las 6 primeras posiciones y solo el Stratus de Mark Allen y el sorprendente Datsun de Salonen pudieron colarse dentro de esa media docena de elegidos. Para Hannu Mikkola fue la segunda victoria sucesiva en el Rack. Para Peter Ashcroft, sin embargo, aquello era el final de toda una época. Sí, es triste ver cómo se disuelve el equipo y los pilotos se marchan a otras marcas, con otros fabricantes. Pero tenemos que desarrollar un nuevo vehículo, ya que en el 82 el reglamento cambiará. Por eso creo que lo correcto es dejarlo ahora, que estamos en pleno triunfo. Aunque Valdegar solo terminó noveno, los puntos le sirvieron para el campeonato, lo que se confirmó 3 semanas después, cuando Valdegar venció a su rival más cercano, Mikkola, ambos al volante de Mercedes en el Bandama.